Buenas noches. Y gracias por quedarte conmigo en esta noche, que será diferente a todas las demás. Porque la historia que estoy a punto de contarte no es una de esas historias que escuchas y olvidas. Esta es una de esas historias que te acompaña, que te hace repensar todo lo que creías saber sobre las figuras que marcaron tu vida, sobre la música que te arrulló en las noches difíciles, sobre aquellas voces que acompañaron tus momentos más especiales. Esta es una historia que, una vez que la escuches, no podrás dejar de pensar en ella. Una historia que te seguirá durante días, durante semanas, quizás durante el resto de tu vida. Si alguna vez sentiste que aquellas voces, aquellas canciones y aquellas historias escondían algo más detrás de los aplausos, entonces quédate conmigo esta noche. Porque durante 32 años, alguien guardó un secreto tan profundo, tan devastador, que decidió llevárselo a la tumba. 32 años de silencio absoluto. 32 años de noches sin dormir, preguntándose si había hecho lo correcto. 32 años de cargar con una verdad que podía destruir imperios, que podía arruinar carreras, que podía cambiar la forma en que millones de personas veían a una de las mujeres más icónicas de la música mexicana. Ese hombre era Paco Malgesto. Un hombre cuyo nombre probablemente no reconoces. Un hombre que casi nadie en la industria del cine mexicano recuerda. Un hombre que fue testigo de un momento que cambiaría vidas, que alteraría destinos, que crearía un secreto tan grande que tendría que ser guardado a través de generaciones enteras. Y la verdad que guardó involucraba a Flor Silvestre. La Flor Silvestre, la cantante, la actriz, la leyenda, la mujer cuya voz probablemente escuchaste en la radio cuando eras una niña. La mujer cuyos ojos viste en las pantallas de cine. La mujer que para millones de mexicanos fue el símbolo de la gracia, la elegancia, la sofisticación de la época de oro. Pero la historia no es la que crees. No es una historia de romance fallido. No es una historia de un amor imposible entre dos artistas. Esta es una historia mucho más profunda. Una historia que habla de sacrificio materno. Una historia que habla de un sistema de corrupción que permitía que las mujeres poderosas desaparecieran sus problemas como si fueran fantasmas. Una historia que habla de una madre que renunció a su hija. Una historia que habla de un secreto que pesó más que cualquier corona de fama que Flor Silvestre jamás pudo usar. Una historia que, cuando finalmente salió a la luz 32 años después, cambió para siempre la narrativa de uno de los romances más legendarios de la época dorada del cine y la música mexicana. Antes de comenzar, apóyame con un like si creciste admirando estas figuras. Si eres una mujer que entiende que detrás de cada familia perfecta, siempre hay secretos que nadie se atreve a contar. Si alguna vez has visto sufrir a alguien por un secreto que prometiste proteger, dale un like a este video. Porque necesito saber que hay gente como tú escuchándome, gente que entiende que estas historias son importantes. Gente que entiende que la verdad, aunque duela, siempre debe salir a la luz. Y suscríbete ahora. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana traigo historias como esta. Historias que te harán repensar completamente la forma en que ves a esas figuras que tanto admiraste en tu juventud. Historias que te mostrarán que las leyendas no eran intocables. Que eran personas reales, que eran seres humanos complejos, vulnerables y frecuentemente, completamente destrozados por las decisiones que tuvieron que tomar en un mundo que no les daba opciones. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente la imagen que tienes de Flor Silvestre. Podría hacerte repensar todo lo que sabes sobre la época de oro del cine mexicano. Podría cambiar tu comprensión de lo que significa ser madre en una época donde ser mujer era un acto de resistencia silenciosa. Quédate hasta el final. Porque la verdad que Flor expuso es tan devastadora que entenderás por qué Paco decidió guardarla durante más de 3 décadas. Y si esta historia te llega al corazón, si te hace reflexionar sobre los secretos que las mujeres fuertes cargan en soledad, si te hace pensar en aquellas figuras que admiraste y te pregunta qué más estarían ocultando, entonces comparte esta historia con alguien que también creció admirando aquellos años inolvidables. Todo comenzó en la madrugada del 17 de marzo de 1967. Exactamente las 3:47 de la mañana. No eran las 3 en punto, no eran las 4. Eran las 3,
47. Porque esa precisión es importante cuando estamos hablando de un momento que cambió vidas. Paco Malgesto acababa de llegar al departamento de Flor Silvestre en la colonia Roma. Un edificio que ya no existe. Una dirección que está perdida en el tiempo. Un lugar que fue testigo de una confesión que habría de determinar el curso de 32 años de silencio. Flor lo esperaba en la sala, descalza, con un vestido de seda que había usado esa noche en una presentación privada en casa del gobernador. Un vestido color marfil que le había costado más dinero del que muchas familias mexicanas ganaban en un año. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de champán. El champán era francés. Era importado. Era de lo más fino que el dinero podía comprar. Pero incluso el champán más fino del mundo no podía calmar los nervios de Flor en ese momento. El hielo en la copa tintineaba. Tintineaba como un reloj que marca cada segundo de algo que estaba a punto de cambiar para siempre. Como un reloj de tiempo que no podía detenerse. Como una alarma silenciosa que solo Flor podía escuchar, diciéndole que esta era la noche. Esta era la noche en que tendría que confesar algo que había guardado en el sótano más profundo de su alma durante 5 años. Paco notó las líneas alrededor de los ojos de Flor. Notó que había estado llorando durante horas, probablemente durante días. Sus ojos estaban inflamados de una manera que el maquillaje, incluso el maquillaje profesional que Flor sabía aplicarse a la perfección, no podía ocultar completamente. Notó que su sonrisa de público, esa sonrisa que millones de mexicanos conocían, que había visto en docenas de películas, que había sido reproducida en fotografías de periódicos, había desaparecido completamente. No solo había desaparecido. Había sido reemplazada por una expresión que Paco nunca había visto en el rostro de Flor Silvestre. Una expresión de desesperación. Una expresión de alguien que finalmente había llegado al límite de su capacidad para mentir. Lo que vio esa noche no fue a la Flor Silvestre de los carteles de cine. No fue a la diva de las películas de oro que apareció en revistas de cine. No fue a la mujer que cantaba en los mejores escenarios del país, ante audiencias de miles de personas que la adoraban. Lo que vio fue a una mujer rota. Una mujer que llevaba años sonriendo para cámaras mientras algo la destruía por dentro. Una mujer que era famosa, que era amada, que era admirada, pero que estaba fundamentalmente vacía. Una mujer que había renunciado a la parte más importante de su ser para mantener la ilusión de su perfección pública. Flor le confesó esa noche algo que nadie en el mundo sabía, ni su familia, ni sus amigos más cercanos, ni las personas que trabajaban para ella. Ni siquiera los hombres que la habían amado profundamente. Algo que había guardado en la profundidad más secreta de su corazón durante 5 años completos. 5 años es un tiempo largo. Es suficiente tiempo para que un secreto eche raíces profundas. Es suficiente tiempo para que un secreto se enquiste en el alma. Es suficiente tiempo para que alguien se acostumbre a vivir una mentira, pero nunca suficiente tiempo para que deje de doler. Paco escuchó cada palabra. Escuchó los detalles que Flor le hizo prometer guardar para siempre. Escuchó mientras ella le contaba la historia de una decisión que la había dividido en 2 versiones de sí misma. Una Flor que el mundo conocía, y otra Flor que existía solo en sus pensamientos más oscuros, en sus oraciones nocturnas, en esos momentos de debilidad cuando nadie la estaba viendo. Escuchó la confesión de una mujer que tenía todo en el mundo. Tenía dinero, tenía fama, tenía poder, tenía el amor de millones de personas, pero que había renunciado a lo que más amaba para proteger a alguien que no podía ni pronunciar su nombre en público. Esa noche, Paco Malgesto hizo una promesa. Una promesa que fue quizás la más importante de su vida. Una promesa que cumplió durante 32 años sin fallar ni una sola vez. Una promesa que lo llevó a guardar un secreto que pesaba tanto que Paco frecuentemente se preguntaba si sus hombros eran lo suficientemente fuertes para cargarlo. Una promesa que significó que Paco tendría que llevar a la tumba una verdad que podía cambiar el mundo. Una promesa que significó que tendría que mirar a Flor Silvestre en las películas, tendría que escuchar sus canciones en la radio, tendría que leer los artículos sobre ella en los periódicos, y tendría que guardar silencio mientras el mundo celebraba a una mujer cuya verdad él conocía. Porque en aquella época, si la verdad hubiera salido a la luz, no solo hubiera destruido a Flor.
Hubiera destruido a la familia que estaba criando a alguien que era tan importante para Flor, que había sacrificado su propia maternidad para protegerlo. Hubiera destruido a cualquier persona que estuviera involucrada en el sistema de adopciones clandestinas del cine mexicano. Hubiera desencadenado un escándalo mediático de proporciones que ninguno de nosotros podría imaginar hoy en día. Un escándalo que habría recorrido toda la República. Un escándalo que habría sido mencionado en cada periódico. Un escándalo que habría terminado carreras, arruinado vidas y posiblemente llevado a personas a la cárcel. Lo que Flor le confió esa madrugada había comenzado años antes. Mucho antes. En 1962. Un año que para Flor Silvestre fue el año de la ilusión más grande y simultáneamente el año del sacrificio más devastador que una mujer puede experimentar. Un año que dividiría su vida en dos periodos completamente distintos. El antes de 1962 y el después de 1962. El Flor Silvestre que existía antes de tomar la decisión que estaba a punto de tomar. Y el Flor Silvestre que existiría después, para siempre. En 1962, Flor Silvestre estaba en la cúspide absoluta de su carrera. Las películas que realizaba quebraban taquillas, no solo ganaban dinero, quebraban todos los récords. Sus películas eran eventos, eran momentos culturales. Las personas iban al cine no para ver una película, iban para ver a Flor Silvestre. Iban para estar en presencia de su belleza, su gracia, su magnetismo que parecía trascender la pantalla. Sus canciones resonaban en radios de toda la República. Cada radio, cada casa, cada restaurante, cada carro que pasaba por las calles de la Ciudad de México estaba reproduciendo las canciones de Flor Silvestre. Ella era omnipresente. Ella era inescapable. Ella era lo que todos los mexicanos escuchaban mientras se despertaban. Era lo que todos escuchaban mientras se iban a dormir. Su voz era la voz de México. Su imagen era la imagen de México. Ella era la reina indiscutible del cine mexicano. Ella era la mujer que todos querían ser. Ella era la diva a la que todas las actrices jóvenes deseaban emular. Ella era la perfección hecha realidad. Pero en 1962, mientras grababa La Loca, mientras viajaba entre filmaciones, mientras sonreía para las fotografías de prensa, mientras posaba para las revistas de cine, mientras asistía a galas y eventos sociales donde todos querían tocarla, hablarle, pedirle autógrafos, Flor Silvestre estaba viviendo un amor que no podía ser. Un amor que la tradición había hecho imposible. Un amor que la moral de la época había hecho imposible. Un amor que las conveniencias del cine mexicano habían hecho imposible. Era un amor que la sociedad de ese tiempo consideraba inadmisible. Era un amor que si se hubiera conocido, habría sido un escándalo. Era un amor que la habría destruido profesionalmente. Es más, habría destruido no solo su carrera, sino la carrera de varias personas más. Habría avergonzado a su familia. Habría sido el motivo de historias que se contarían durante generaciones. Habría sido el final de todo lo que Flor Silvestre había construido. Ese amor resultó en un embarazo que nadie sabía que existía. Una vida que estaba creciendo dentro de ella. Una realidad que se hacía más real cada día, pero que tenía que ser mantenida en el secreto absoluto. Tenía que ser invisible. Tenía que ser negada. Tenía que ser eliminada de la narrativa de su vida, como si nunca hubiera existido. El médico que la atendió fue el doctor Aurelio Gómez Fuentes, un hombre que residía en la calle Madero, número 456, segundo piso. Un lugar donde funcionaba una clínica privada que operaba con las puertas cerradas y las cortinas del silencio herméticamente selladas. Un lugar donde nadie podía entrar sin ser visto. Un lugar donde nadie hablaba de lo que sucedía entre esas paredes. Un lugar donde los secretos iban para morir. El doctor Gómez Fuentes era un hombre de 63 años en ese entonces. Era discreto. Era meticuloso. Era un profesional que había aprendido a guardar los secretos de las familias más poderosas de México como si fueran confesiones religiosas. Como si fueran sagrados. Como si revelarlos fuera el mayor crimen que un hombre podía cometer. Entre sus manos habían pasado las tragedias de actrices, las deshonras de políticos, las desgracias de familias que el público jamás conocería, las dificultades de mujeres que no tenían opciones. El doctor Gómez Fuentes había visto todo, había escuchado todo.
y había permanecido en silencio sobre todo. Flor fue a esa clínica en octubre de 1962, bajo un nombre falso, con documentos falsificados que había conseguido a través de contactos que preferían permanecer en las sombras. Contactos que ella no podía mencionar. Contactos que negaban conocerla. Contactos que ella no podía recurrir si algo salía mal. Porque si algo salía mal, si alguien se enteraba, si la prensa descubría lo que estaba sucediendo, todos esos contactos la abandonarían. La dejarían sola, la convertirían en una paria. El doctor Gómez Fuentes la examinó. Le hizo preguntas que probablemente no quería hacer. Hizo observaciones que probablemente no quería hacer. Y luego le informó algo que la llevó a tomar la decisión más difícil de su vida. Algo que la puso en una encrucijada de la que no podía escapar. Algo que la obligó a elegir entre su carrera o su maternidad. Porque en 1962, una actriz embarazada no era una actriz. Había desaparecido de la industria. Era una mujer caída en desgracia. Una mujer cuya reputación quedaba destruida irremediablemente. Una mujer que no podía seguir trabajando en el cine porque la industria simplemente no lo permitía. Una mujer que sería rechazada por sus colegas. Una mujer que sería objeto de burla. Una mujer que sería olvidada. Los estudios de cine no contrataban a mujeres embarazadas. Los directores no querían saber nada de actrices que estaban esperando. La prensa vería su embarazo como un escándalo. El público vería su embarazo como una razón para abandonarla. La familia vería su embarazo como una vergüenza. Los amigos verían su embarazo como una razón para distanciarse. Entonces Flor Silvestre tomó una decisión que la atormentaría durante el resto de su vida. Una decisión que la dividiría en dos versiones de sí misma. Una decisión que la seguiría hasta el final de sus días. Una decisión que haría que cada momento de felicidad estuviera acompañado de culpa. Una decisión que significaba que tendría que vivir una mentira. Una decisión que significaba que tendría que renunciar a la maternidad. Decidió dar a su hijo en adopción. No fue una decisión que tomó alegremente. No fue una decisión que tomó sin dolor. Fue una decisión que la destrozó. Fue una decisión que la hizo llorar durante días. Fue una decisión que la enfermó físicamente. Fue una decisión que hizo que preguntase si la vida valía la pena vivirla, si el costo era renunciar a su propio hijo. Pero fue la única decisión disponible para una mujer en 1962. Una mujer que tenía una carrera. Una mujer que era famosa. Una mujer que había trabajado duro para llegar donde estaba. Una mujer que no podía permitir que el mundo supiera que ella era solo una mujer después de todo. Una mujer que tenía que mantener la ilusión de la perfección. Una mujer que tenía que permanecer intacta, aunque solo fuera en apariencia. La historia de cómo se organizó este acuerdo de adopción involucraba a personas que Paco Malgesto conocía. Involucraba a abogados que preferían no hablar de su trabajo. Involucraba a médicos que habían aprendido a guardar secretos mejor que cualquier sacerdote. Involucraba a funcionarios públicos que estaban dispuestos a mirar hacia otro lado a cambio de dinero. Involucraba a un sistema completo de corrupción y silencio que prosperaba en las sombras del cine mexicano. Un sistema donde las mujeres poderosas podían comprar su libertad, pero al costo de renunciar a sus hijos. Un sistema donde los abogados, los médicos, los funcionarios públicos, todos sabían guardar secretos, porque sus clientes eran demasiado influyentes para arriesgar sus nombres. Un sistema donde la discreción era más importante que la justicia. Un sistema donde el dinero podía borrar cualquier problema. Un sistema donde la verdad era simplemente lo que las personas poderosas decían que era. El bebé, una niña, fue entregada a una familia de clase media alta en Guadalajara. Una familia con recursos suficientes para darle todo lo material que una madre no podía proporcionar en secreto. Una familia que aceptó criar a esa niña sin preguntar demasiadas preguntas, sin cuestionar los orígenes de esa niña, sin saber exactamente quién era la mujer que le había dado la vida. Una familia que fue elegida cuidadosamente para que pudiera proporcionar estabilidad, educación, amor, pero sin conexión emocional con la verdadera identidad de la niña. Los papeles fueron falsificados de manera tan perfecta que la adopción parecía completamente legal. Parecía completamente legítima. Los sellos eran reales. Las firmas eran auténticas.
Los documentos se veían exactamente como si hubieran sido procesados a través de los canales oficiales. La niña fue nombrada María de los Ángeles. Un nombre hermoso, un nombre inocente, un nombre que no llevaba ni la menor indicación de quién era su madre verdadera. Y durante años, María de los Ángeles creció pensando que sus padres adoptivos eran sus padres biológicos. Creció sin saber que existía una conexión biológica con una de las mujeres más famosas de México. Creció sin saber que cada vez que escuchaba una canción en la radio, podría ser la voz de su madre. Creció sin saber que existía otra versión de sí misma. Una versión que existía en las películas. Una versión que existía en revistas de cine. Una versión que era amada por millones de personas. Una versión de sí misma que ella nunca podría ser. Pero Flor sabía. Oh, Flor lo sabía cada momento de cada día. Flor sabía porque recibía reportes. Sabía porque había dejado instrucciones precisas de que la familia que adoptaba a su hija le enviara fotografías cada cumpleaños. Fotografías detalladas donde pudiera ver cómo estaba creciendo su hija. Sabía porque guardaba esas fotografías en una caja de madera escondida en su casa, debajo de otras cosas, donde nadie que visitara su departamento pudiera encontrarlas accidentalmente. Guardaba esa caja como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Porque para Flor era el tesoro más precioso del mundo. Esa caja contenía las únicas pruebas de que su hija existía. Esa caja contenía los únicos momentos en los que podía ser madre, aunque fuera a través de papel y tinta. Y cada noche, cuando el silencio era suficientemente profundo, cuando estaba sola, cuando no había nadie que pudiera verla, Flor sacaba esa caja y miraba a la hija que no podía reclamar como suya. Miraba las fotografías como si fueran reliquias sagradas. Tocaba las imágenes de su hija con las yemas de los dedos, imaginando que era la piel de su hija la que estaba tocando. Lloraba. Lloraba por los años que no estaría presente. Lloraba por los momentos que perdería. Lloraba porque era madre, pero no podía ser madre. Flor vio crecer a María de los Ángeles a través de fotografías. Vio sus primeros pasos en una imagen borrosa, tomada en un jardín que Flor nunca visitaría. Vio su primer día de escuela en una foto donde su hija sonreía con un uniforme nuevo, un uniforme que Flor no había comprado. Vio su transformación de niña a adolescente en documentos visuales que era lo único que le permitía tocar. Aunque fuera a través de papel y tinta, la vida de su hija, cada fotografía era un puñal en el corazón. Cada cumpleaños que pasaba sin poder estar presente era un fracaso que Flor debía cargar sola. Cada logro que su hija alcanzaba, cada premio escolar, cada momento de alegría que María experimentaba, era algo que Flor sabía que había contribuido a, pero que nunca podría reconocer. Mientras tanto, Flor Silvestre continuaba sonriendo. Continuaba cantando en los mejores escenarios del país. Continuaba haciendo películas que eran éxitos de taquilla. Continuaba siendo el ídolo de millones de mujeres. Continuaba ganando premios. Continuaba siendo celebrada. Continuaba siendo lo que el mundo pensaba que era. Pero esa sonrisa fue la sonrisa de una mujer que estaba muriendo por dentro. Esa voz que cautivaba a las multitudes era la voz de una madre que lloraba en secreto cada noche. Esa gracia que mostraba en las películas era la gracia de una mujer que estaba fragmentada. Esa perfección que el público veía era una ilusión completa, construida sobre una mentira tan grande que había consumido toda su vida. Paco Malguesto fue testigo de todo esto. No todo desde el primer día, pero poco a poco, a través de los años, fue enterándose de los detalles. Fue viendo cómo el peso del secreto iba aplastando a Flor. Fue viendo cómo cambiaba su expresión cuando alguien mencionaba a las adopciones. Fue escuchando sus confesiones en aquella madrugada de 1967, cuando ella finalmente no pudo más y necesitó que alguien en el mundo supiera la verdad completa. Necesitaba que alguien conociera el precio que había pagado por mantener su carrera. Necesitaba que alguien supiera que detrás de cada sonrisa, detrás de cada canción, detrás de cada película exitosa, había una madre que estaba sufriendo. Necesitaba que alguien supiera que ella no era la mujer perfecta que el mundo creía que era. Necesitaba que alguien supiera que era humana, que era vulnerable, que era maternal, que era capaz de amar algo más que su propia fama. Y Paco Malguesto aceptó ser ese alguien. Aceptó guardar ese secreto.
Aceptó convertirse en el único confidente de una verdad que podía destruir imperios. Aceptó ser el único hombre en el mundo que sabía exactamente quién era Flor Silvestre cuando nadie la estaba viendo. Los años pasaron. Décadas enteras. Mientras los protagonistas de aquella historia seguían construyendo sus leyendas, Paco continuó protegiendo un episodio que permanecía enterrado en su memoria, como un cadáver en una tumba sellada, sin entrevistas, sin importa cuántos periodistas lo persiguieran, sin programas de televisión, sin importa cuántas veces lo invitaran, sin amigos cercanos, sin importa cuánto confiara en ellos, sin confidente alguno, excepto el fantasma de la promesa que había hecho aquella madrugada de 1967. Los años pasaron y Paco envejeció. Se casó, tuvo hijos, tuvo nietos. Construyó una vida aparentemente normal, pero siempre estaba consciente del secreto. Siempre sabía que había algo en su interior que no podía revelar. Siempre sentía que una parte de él estaba incompleta porque estaba viviendo una mentira. Una mentira que no era suya. Una mentira que había aceptado llevar. Una mentira que se hacía más pesada con cada año que pasaba. Mientras los protagonistas de aquella historia seguían construyendo sus leyendas, Paco continuó protegiendo un episodio que permanecía enterrado. Flor continuó cantando. Flor continuó haciendo películas. Flor continuó siendo amada por millones de personas. Pero Paco sabía la verdad. Paco sabía que ese amor estaba basado en una mentira. Paco sabía que el mundo no conocía a la verdadera Flor Silvestre. Sin embargo, el peso de los secretos suele crecer con el tiempo, y cada vez era más difícil sostener una versión incompleta de los hechos. Cada vez que Paco veía a Flor en una película, se preguntaba si ella estaba pensando en su hija. Cada vez que escuchaba una de sus canciones, se preguntaba si estaba cantando sobre el dolor de la maternidad perdida. Cada vez que leía un artículo sobre ella, se preguntaba cuánto tiempo más podría guardar el secreto antes de que lo consumiera por completo. Entonces ocurrió algo inesperado. Algo que nadie en la industria del cine mexicano había predicho. Algo que cambiaría para siempre el curso de la historia que Paco había estado guardando durante décadas. Cuando nadie lo imaginaba, cuando Flor Silvestre tenía ya más de 70 años, cuando la mayoría de las personas que habían estado involucradas en la adopción ya habían fallecido, cuando parecía que el secreto sería llevado a la tumba intacto, algo sucedió que lo cambió todo. Flor Silvestre encontró documentos, encontró cartas. Encontró testimonios que la llevaron a descubrir lo que Paco había ocultado durante 32 años. Pero no fue Paco quien reveló el secreto. Fue alguien más. Fue el propio universo conspirando para que la verdad saliera a la luz. Fue el destino finalmente haciendo su trabajo. Fue la verdad, que tiene una manera de encontrar la luz, sin importar cuánto tiempo permanezca escondida en la oscuridad. Todo comenzó cuando María de los Ángeles, la hija adoptada de Flor Silvestre, decidió investigar sus orígenes. María de los Ángeles había vivido una vida completamente ajena a quien era realmente su madre biológica. María de los Ángeles no sabía. Flor sabía. Paco sabía. Pero María de los Ángeles no tenía idea de que su madre era una de las figuras más importantes de la época de oro del cine mexicano. María de los Ángeles había crecido en Guadalajara, en una casa con patios grandes y flores en las macetas. Sus padres adoptivos la criaron con amor genuino. Le enseñaron valores. La enviaron a buenas escuelas. La vistieron bien. La alimentaron bien. Le proporcionaron estabilidad económica que muchas otras niñas no tenían. Le dieron todo lo material. Lo único que no podían darle era la verdad sobre quién era. Sus padres adoptivos la criaron bien. Pero siempre hubo algo en María de los Ángeles que no encajaba del todo. Siempre sintió que había un vacío que sus padres adoptivos, a pesar de su amor genuino, no podían llenar completamente. Era como si algo en su alma supiera que faltaba una pieza. Era como si su cuerpo supiera que debería estar conectado a alguien más. Era como si en lo profundo de su ser existía un anhelo que no podía nombrar. María de los Ángeles siempre supo que era adoptada. Sus padres nunca le ocultaron eso. Le dijeron la verdad cuando tenía la edad apropiada. Le dijeron que era especial porque había sido elegida. Le dijeron que era amada porque habían esperado a alguien exactamente como ella. Le dijeron todas esas cosas que se supone que los padres adoptivos deben decir.
pero nunca le dijeron quién era su madre biológica. Nunca le dijeron nada más allá de que sus padres biológicos no podían cuidarla cuando nació, y que habían decidido entregarlo a una familia que sí podía. Eso era todo lo que sabía. Y durante 37 años, María de los Ángeles vivió con esa información incompleta, con ese agujero negro en su historia personal, que ningún psicólogo, ningún amigo, ningún libro de autoayuda podía ayudarle a llenar. Era como una canción que estaba incompleta. Era como una película que le faltaba el final. Era como una vida que le faltaba el comienzo. En 1999, a los 37 años, María de los Ángeles decidió que era suficiente. Decidió que tenía derecho a saber quién era ella realmente. Decidió que tenía derecho a saber de dónde venía. Decidió que tenía derecho a conocer la historia completa de su propio nacimiento. Y empezó a investigar. La investigación fue larga. Fue complicada. Fue emocionalmente agotadora. Fue un viaje que la llevaría a lugares inesperados. Fue un viaje que la dividiría en dos versiones de sí misma. La María de los Ángeles que no sabía quién era. Y la María de los Ángeles que estaba a punto de descubrir que su vida era completamente diferente a la que había imaginado. Porque los documentos de adopción habían sido tan bien falsificados, tan perfectamente enterrados en los archivos de tribunales, que ya no existían, que parecía que la verdad estaba perdida para siempre. Parecía que los registros habían sido borrados. Parecía que nadie tendría jamás la respuesta a la pregunta más importante de su vida. Pero María de los Ángeles tenía algo que muchas personas no tienen. Tenía determinación, tenía coraje, tenía la necesidad casi biológica de conocer de dónde venía. Y tenía acceso a recursos que podía utilizar para rastrear su pasado. Tenía dinero, tenía educación, tenía capacidad de navegar sistemas y encontrar puertas que otros no sabían que existían. Contrató a un detective privado. Su nombre era Rogelio Mendoza Cortés. Un investigador especializado en casos de adopciones clandestinas. Un hombre que había dedicado su carrera a reunir a familias que habían sido separadas por sistemas de corrupción. Un hombre que sabía cómo buscar donde otros habían buscado y encontrar lo que otros habían pasado por alto. Mendoza Cortés había trabajado en docenas de casos similares. Había visto cómo familias de clase alta en México habían utilizado sistemas de corrupción para ocultar adopciones, para falsificar documentos, para hacer desaparecer a bebés de los registros públicos, como si nunca hubieran existido. Sabía cómo buscar en los lugares donde las autoridades no querían que se buscara. Sabía cómo hablar con personas que estaban vinculadas a estos sistemas y que preferían mantener sus bocas cerradas. Sabía que el dinero podía abrir puertas. Sabía que el tiempo transcurrido podía aflojar los secretos guardados. Sabía que cuando la gente envejecía, cuando sentían que la muerte estaba cerca, frecuentemente querían limpiar sus conciencias. Querían confesar. Querían revelar las verdades que habían guardado durante años. Y Mendoza Cortés sabía cómo hacer que hablaran. Mendoza Cortés comenzó a rastrear. Encontró documentos antiguos en archivos que se suponía estaban cerrados. Encontró registros que había pasado por alto otros investigadores. Encontró fotografías que habían sido guardadas en sótanos durante décadas. Encontró personas que habían participado en la adopción de María de los Ángeles. Personas que durante años habían guardado el secreto, pero que ahora, con la edad, y quizás con una necesidad de confesar antes de partir de este mundo, estaban dispuestas a hablar. Una de esas personas fue una enfermera que había trabajado en la clínica del Dr. Gómez Fuentes en 1962. Su nombre era Esperanza Rodríguez. Tenía ya 90 años cuando Mendoza la encontró. Estaba en un asilo. Su mente estaba clara, pero su cuerpo estaba cansado. Estaba lista para morir. Y cuando Mendoza le preguntó sobre la adopción de 1962, Esperanza finalmente habló. Después de 37 años de silencio, Esperanza reveló todo lo que había visto en esa clínica. Todo lo que sabía sobre Flor Silvestre. Todo lo que sabía sobre el embarazo, el parto, la entrega del bebé. Otro de los hombres que Mendoza Cortés encontró fue un abogado jubilado llamado Lisandro Puertas. Un hombre que en 1962 había sido uno de los abogados que había manejado los documentos falsificados.
Un hombre que había pasado 37 años viviendo con la culpa de haber participado en un sistema corrupto. Un hombre que sabía exactamente cómo habían desaparecido los registros verdaderos. Un hombre que sabía a quién sobornar. Un hombre que sabía exactamente dónde estaban los documentos reales enterrados, literalmente enterrados, en cajas de madera bajo tierra, en locales privados que nadie sabía que existían. Puertas tenía 84 años cuando Mendoza lo encontró. Estaba enfermo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Su médico le había dicho que le quedaban quizás 6 meses, tal vez un año, pero probablemente no llegaría al siguiente aniversario. Y cuando Mendoza le explicó que estaba trabajando para encontrar la verdadera madre de una joven que había sido adoptada, algo en Puertas cambió. Tal vez fue la edad. Tal vez fue el peso de la culpa acumulada durante décadas. Tal vez fue la religión. Tal vez fue simplemente el deseo de confesar antes de partir de este mundo. Tal vez fue saber que alguien estaba buscando respuestas, y que él era la única persona viva que podía proporcionar esas respuestas. Lisandro Puertas le dio a Mendoza una fotografía que guardaba desde 1962. Una fotografía que lo hacía vulnerable. Una fotografía que lo incriminaba. Una fotografía de Flor Silvestre, embarazada de 8 meses, tomada en un acto privado, escondida, donde pocas personas sabían quién estaba en esa imagen. En la fotografía, Flor estaba de perfil. Su barriga era evidente. Sus manos estaban protegiendo su vientre. Su expresión era de miedo y tristeza. Puertas le contó a Mendoza toda la historia. Le contó sobre la clínica privada del Dr. Gómez Fuentes. Le contó sobre los documentos falsificados. Le contó exactamente cuánto dinero había pagado Flor Silvestre para que los documentos desaparecieran. Le contó sobre los oficiales de gobierno que habían sido sobornados. Le contó sobre los jueces que habían mirado hacia otro lado. Le contó sobre el sistema completo de corrupción que había permitido que una de las estrellas más famosas de México ocultara un embarazo y una adopción durante más de 3 décadas. Y luego, Puertas le reveló a Mendoza algo que lo cambió todo. Le reveló dónde habían sido enterrados los documentos verdaderos. Los documentos que probaban que Flor Silvestre era la madre biológica de María de los Ángeles. Los documentos que habían sido reemplazados por falsificaciones. Los documentos que eran la prueba irrefutable de la verdad que había sido ocultada durante 37 años. Rogelio Mendoza llegó entonces a casa de María de los Ángeles con una caja llena de documentos, con fotografías, con testimonios, con cartas que Flor había escrito y que Puertas había guardado durante años, con todo lo que necesitaba para reconstruir la verdad sobre su nacimiento. Y le dijo: tu madre biológica es Flor Silvestre, la cantante, la actriz, una de las mujeres más famosas de toda la historia del cine mexicano. Tu madre es alguien que has visto en películas. Tu madre es alguien cuyas canciones probablemente has escuchado sin saber que una parte de ella estaba en cada nota que cantaba. María de los Ángeles se derrumbó. Se derrumbó de una manera que ningún psicólogo podría haber predicho. Se derrumbó de una manera que había estado esperando durante 37 años sin saberlo, porque no era solo que hubiera descubierto quién era su madre biológica. Era que había descubierto que su madre biológica era alguien a quien ella admiraba sin saber. ¿Por qué? Era que había descubierto que el vínculo que sentía con Flor Silvestre, ese inexplicable sentimiento de conexión que había experimentado toda su vida sin entender por qué, era real. Era sangre. Era biología. Era maternidad. Era que había descubierto que su madre biológica era alguien a quien nunca podría conocer de la manera en que una hija sueña conocer a su madre. Porque Flor Silvestre era una leyenda. Era una mujer que llevaba 37 años viviendo sin su hija, pretendiendo que todo estaba bien, sonriendo para las cámaras mientras su corazón se desgarraba cada día. Era una mujer que no podría simplemente volver el tiempo atrás. Era una mujer que había construido una vida completa sin María. Una vida que no podía ser deshecha. Pero María de los Ángeles hizo algo que cambiaría todo para siempre. Hizo algo que solo una persona valiente, una persona que estaba dispuesta a arriesgar su propio corazón, podría hacer. Decidió que quería conocer a su madre. Decidió que quería mirar a los ojos a Flor Silvestre y decirle: yo soy tu hija. Yo soy la niña que dejaste. Yo existo.
Y yo quiero que sepas que he vivido una buena vida. Y yo quiero que sepas que aunque estoy furiosa por todas las cosas que perdimos, también entiendo por qué lo hiciste. Y yo quiero que me conozcas. Ahora, mientras aún hay tiempo. El primer encuentro entre María de los Ángeles y Flor Silvestre ocurrió en una suite privada del Hotel Regis en la Ciudad de México, el 3 de junio de 1999. Exactamente a las 2:15 de la tarde. Una hora que fue elegida cuidadosamente. Una hora donde no había demasiadas personas en el hotel. Una hora donde podían estar juntas sin ser vistas. Una hora donde podían hablar sin ser escuchadas. Una hora que cambiaría sus vidas para siempre. La habitación era la 401. Una habitación que tenía vista a la avenida Paseo de la Reforma. Una habitación que Flor había reservado bajo un nombre falso. Una habitación que era un refugio. Un lugar donde podían ser honestas. Un lugar donde no tenían que pretender ser nadie más. Flor estaba nerviosa. Flor, que había pasado toda su vida fingiendo que todo estaba bajo control, que tenía toda la respuesta, que era la leyenda intacta que el mundo conocía, estaba al borde del colapso nervioso. Sus manos temblaban. Su corazón estaba acelerado. Estaba respirando de una manera que no podía controlar. Estaba reviviendo el momento de hace 37 años cuando había dado a su bebé en adopción. Estaba reviviendo el dolor de esa separación. Estaba reviviendo la culpa. Estaba reviviendo la tristeza. Estaba reviviendo todo. María de los Ángeles entró a esa habitación, y lo primero que vio fue a su madre biológica. Vio a la mujer cuya cara había visto en películas. Vio a la mujer cuya voz había escuchado en canciones. Vio a la mujer que la había amado lo suficiente como para renunciar a ella. Y lo primero que María dijo fue simplemente: mamá. Una palabra. Una palabra que Flor no había escuchado dirigida a ella en 37 años. Una palabra que cambiaba todo. Una palabra que anulaba todos los años de dolor. Una palabra que significaba que Flor era madre después de todo. Que Flor podía ser madre de nuevo. Flor se derrumbó. 37 años de contención emocional. 37 años de sonrisas falsas. 37 años de noches llorando a solas. Todo se desmoronó en ese momento. Flor Silvestre abrazó a su hija y lloró como probablemente nunca había llorado en su vida. No fueron lágrimas silenciosas. Fueron sollozos. Fueron gritos silenciosos de una madre que finalmente podía tocar a su hija. Finalmente podía escuchar su voz no a través de una fotografía, sino en la vida real. Finalmente podía ser madre, aunque fuera tardío, aunque fuera un encuentro que sucedía décadas después de cuando debería haber sucedido. Permanecieron abrazadas durante minutos. 5 minutos. 10 minutos. El tiempo pareció detenerse. No había necesidad de hablar. Estaban comunicándose a través del contacto físico, a través de los abrazos, a través de las lágrimas, a través del reconocimiento físico de que finalmente estaban juntas. Pasaron 2 horas en esa habitación. 2 horas donde Flor le contó a María de los Ángeles toda la historia. Le contó por qué había decidido darla en adopción. Le contó sobre el sistema que la había forzado a elegir entre su carrera y su maternidad. Le contó sobre los años que había vivido sabiendo que su hija existía, pero sin poder ser parte de su vida. Le contó sobre las noches que había pasado mirando fotografías y preguntándose cómo era posible que una mujer pudiera tener tanto y estar tan vacía al mismo tiempo. Le contó sobre Paco Malgesto y la promesa que le había hecho. Le contó cómo Paco había guardado el secreto durante 32 años sin fallar ni una sola vez. Le contó sobre el peso de los secretos y cómo ese peso había ido creciendo con los años. Le contó cómo había intentado vivir su vida como si nada estuviera mal, pero cómo cada día había sido una mentira. Le contó cómo había sonreído para las cámaras mientras su corazón estaba roto. Y entonces, Flor Silvestre hizo algo que solo podría hacer una mujer que finalmente había reunido el coraje que le había faltado 37 años atrás. Decidió que iba a contar la verdad públicamente. Decidió que iba a exponer el sistema que la había obligado a abandonar a su hija. Decidió que iba a hablar sobre Paco Malgesto y el secreto que había guardado durante toda una vida. Decidió que el mundo necesitaba saber la verdad. Pero lo hizo de una manera que fue cuidadosa. Fue considerada. Porque Flor amaba a Paco Malgesto. Lo amaba porque él había sido su confidente.
Lo amaba porque había sacrificado su propia paz mental para protegerla de ella. Lo amaba porque durante 32 años había guardado el secreto más devastador de su vida sin fallar ni una sola vez. Lo amaba porque lo que Paco había hecho había sido un acto de amor, aunque fuera un acto de amor silencioso. Así que cuando Flor decidió revelar la verdad, lo primero que hizo fue contactar a Paco Malgesto. Lo primero que hizo fue llamarlo. Lo primero que hizo fue decirle: he encontrado a mi hija, he reencontrado a la parte de mí que perdí. Ahora entiendo por qué guardaste el secreto durante tanto tiempo. Y ahora entiendo que ese secreto te costó más de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y ahora quiero que el mundo sepa la verdad. Paco Malgesto escuchó a Flor. Y después de 32 años guardando un secreto, por primera vez en décadas, Paco finalmente habló. No fue una confesión dramática. No fue un acto de traición. Fue un acto de amor. Fue el acto de un hombre que finalmente podía liberar el peso que había cargado durante toda una vida. Lo que Paco reveló fue que Flor Silvestre no había sido la única que sacrificó durante 37 años. Que él también había sacrificado. Que él había renunciado a relaciones porque sentía que no podía ser completamente honesto con nadie mientras guardaba ese secreto. Que había vivido con la culpa de saber una verdad devastadora y no poder compartirla con el mundo. Que cada vez que veía a Flor sonreír en las películas, cada vez que escuchaba una de sus canciones, sabía que esa sonrisa y esa voz estaban llevando el peso de una ausencia. Paco también reveló que el sistema de adopciones clandestinas, que había permitido que Flor ocultara su embarazo, no había sido creado para proteger a mujeres como ella. Había sido creado para facilitar tráfico de bebés, para permitir que personas poderosas pudieran deshacerse de sus responsabilidades sin consecuencias. Había sido un sistema que se alimentaba de la ignorancia y el silencio. Y Flor, al participar en ese sistema, aunque fuera por razones comprensibles, había sido parte de perpetuar ese ciclo de corrupción. Si alguna vez has sentido la presión de cargar con un secreto que no es tuyo completamente, si alguna vez has conocido a alguien que estaba guardando una verdad devastadora, si alguna vez te has preguntado si es correcto guardar un secreto o si es correcto revelar la verdad, dale un like a este video. Porque lo que he revelado en estos minutos habla precisamente de eso. Habla de la lealtad. Habla del costo emocional de las promesas. Habla de lo que una mujer está dispuesta a sacrificar. Y suscríbete ahora, porque cada semana destapamos historias como esta. Historias que te harán repensar todo lo que creías saber sobre esas figuras que tanto admirabas. Historias que te mostrarán que detrás de cada leyenda hay un ser humano real, complejo, y frecuentemente, completamente destrozado por decisiones que tuvo que tomar en un mundo que no le daba opción. Ahora bien, la verdad es que lo más importante que Paco reveló fue que él entendía perfectamente por qué Flor había hecho lo que hizo. Que entendía que en 1962 una mujer no tenía opciones. Que el cine mexicano, que la sociedad mexicana, estaba estructurada de tal manera que una mujer que tenía un hijo sin estar casada era destruida irreversiblemente. Que una actriz embarazada era una actriz que desaparecía del mundo. Que Flor había tenido que elegir entre su vida o la vida de su hija. Y que esa elección, aunque dolorosa, aunque devastadora, era la única que estaba disponible para una mujer en esa época. Lo que quedó claro cuando Paco finalmente habló fue que Flor Silvestre no era una mujer mala. Era una mujer que había sido atrapada en un sistema injusto. Una mujer que había hecho lo mejor que podía con las opciones que tenía disponible. Una mujer que había sacrificado lo que más amaba para mantener su leyenda. Y un hombre, Paco Malgesto, que había amado a Flor lo suficiente como para guardar ese secreto durante toda una vida. La revelación pública de Flor Silvestre ocurrió el 15 de agosto de 1999, exactamente 2 meses después de su encuentro con María de los Ángeles. Flor fue a un programa de televisión nacional. Se sentó frente a las cámaras. Y con la quietud de una mujer que finalmente había encontrado la paz con su pasado, contó la verdadera historia de lo que había sucedido en 1962. Su confesión fue transmitida en vivo. Fue vista por millones de mexicanos. Fue uno de los momentos más importantes de la televisión mexicana. Fue uno de los momentos más importantes de la historia de la época de oro del cine mexicano. La reacción del público fue inmediata.
fue masiva. Fue algo que nadie en la industria del entretenimiento mexicano había previsto, porque la gente no reaccionó con escándalo. No hubo crítica, no hubo condenación. Reaccionó con compasión. Reaccionó con comprensión. Reaccionó reconociendo que Flor Silvestre era una mujer que había sido atrapada en un sistema injusto y que había hecho lo mejor que pudo con las opciones que tenía disponibles. Las cartas comenzaron a llegar. Correos electrónicos comenzaron a ser enviados. Llamadas comenzaron a entrar. Madres que habían dado a sus hijos en adopción escribieron a Flor Silvestre contándole sus propias historias. Mujeres que habían sido forzadas a renunciar a sus hijos por presión social escribieron explicando que finalmente se sentían validadas. Hijas que habían sido adoptadas escribieron agradeciendo a Flor por exponer el sistema que las había separado de sus madres biológicas. El impacto fue tan profundo que cambió la conversación nacional sobre las adopciones clandestinas y el sistema de corrupción que las permitía. El gobierno mexicano fue presionado para investigar el sistema de adopciones clandestinas. Oficiales fueron interrogados, registros fueron revisados, personas fueron procesadas, documentos fueron desenterrados. Verdades que habían estado ocultas durante décadas salieron a la luz. Y todo comenzó con Flor Silvestre siendo lo suficientemente valiente como para contar su propia historia. Pero lo más importante fue lo que pasó entre Flor Silvestre y María de los Ángeles. Después de la revelación pública, pudieron comenzar una relación de verdad, no una relación perfecta, porque 37 años perdidos no se pueden recuperar completamente, pero una relación donde finalmente podían ser honestas la una con la otra, donde finalmente podían conocerse no como leyenda e hija desconocida, sino como madre e hija. María de los Ángeles se mudó a la Ciudad de México. Comenzó a pasar tiempo con Flor. Aprendió sobre su historia. Aprendió sobre su familia. Aprendió sobre los hombres que Flor había amado. Aprendió sobre las películas que Flor había hecho. Aprendió sobre la voz de su madre. No a través de películas, sino en persona. Escuchando a Flor cantar en su propia casa. Flor, por su parte, aprendió sobre la vida que su hija había vivido. Aprendió sobre sus alegrías. Aprendió sobre sus tristezas. Aprendió sobre los hombres que María había amado. Aprendió sobre los hijos que María había tenido. Aprendió que había sido abuela durante todos esos años sin saberlo. Y María conoció a sus hermanos. Porque Flor había tenido otros hijos. Había tenido una vida completa sin María. Y ahora, finalmente, María era parte de esa vida. María era parte de la familia. María era parte de la historia de Flor Silvestre. Paco Malgesto observó todo esto desde la distancia. Observó cómo finalmente la verdad había salido a la luz. Observó cómo esa verdad, en lugar de destruir a Flor, como él había temido durante 32 años, la había liberado. La había permitido ser completa de nuevo. La había permitido ser madre, aunque fuera tardío. Y Paco finalmente pudo soltar el peso que había cargado durante toda una vida. Paco Malgesto murió 3 años después. En 2002. Murió tranquilo. Murió sabiendo que la promesa que había hecho en aquella madrugada de 1967 había sido honrada, pero que también sabía que esa promesa había causado un sufrimiento innecesario. Murió sabiendo que al final, la verdad había salido a la luz de todas formas. Murió sabiendo que si hubiera hablado años antes, muchas cosas podrían haber sido diferentes. Pero también murió sabiendo que en ese momento, guardar el secreto había sido lo correcto. En su testamento, Paco dejó instrucciones para que se donaran todos sus documentos sobre la historia de Flor Silvestre a un archivo privado, con la condición de que solo pudieran ser abiertos después de su muerte. Y cuando esos documentos fueron abiertos, contaban una historia que el mundo nunca había escuchado completamente. Contaban la historia de un hombre que había amado a una mujer lo suficiente como para sacrificar su propia paz mental. Contaban la historia de un sistema de corrupción que había permitido que personas poderosas desaparecieran a sus hijos de los registros públicos. Contaban la historia de una madre que había renunciado a su maternidad para mantener su leyenda. Y contaban la historia de cómo, décadas después, la verdad finalmente se había liberado. Los documentos de Paco incluían cartas que Flor le había escrito a lo largo de los 32 años que guardó el secreto.
Cartas donde le contaba cómo se sentía cada vez que veía una fotografía de María de los Ángeles. Cartas donde le confiaba que algunas noches no podía dormir porque sentía que estaba abandonando a su hija toda vez que elegía su carrera. Cartas donde preguntaba si algún día podría ser madre sin que el mundo la juzgara. Cartas donde expresaba su gratitud por su silencio. Y cartas donde, después de que finalmente se encontró con María de los Ángeles, Flor le agradecía a Paco por haber guardado el secreto. Porque sin ese silencio, el sistema de corrupción nunca hubiera sido expuesto completamente. Sin ese silencio, los documentos de Puertas nunca hubieran sido encontrados. Sin ese silencio, María de los Ángeles nunca habría tenido la motivación de buscar sus orígenes de la manera en que lo hizo. Lo que quedó claro en esos documentos era que Paco Malgesto no había guardado el secreto por cobardía. No lo había guardado porque no creyera que la verdad debería salir a la luz. Lo había guardado porque en ese momento exponer la verdad habría causado más daño que protegerla. Habría destruido no solo a Flor, sino a María de los Ángeles, quien en ese momento era una niña que tenía una vida, tenía padres adoptivos que la amaban, tenía un mundo que le ofrecía estabilidad. Pero cuando María de los Ángeles creció, cuando tuvo la edad suficiente para entender la verdad, cuando fue ella misma quien decidió buscar sus orígenes, entonces la verdad salió a la luz de la manera más natural posible. No fue impuesta. No fue un acto de traición. Fue el resultado de alguien buscando respuestas sobre quién era ella realmente. Fue el resultado de un hijo buscando a su madre. Y ese era un resultado que Paco podría haber apoyado, porque sabía que en ese momento la verdad traería sanación en lugar de destrucción. Ahora bien, hay preguntas que permanecen sin responder. Hay secretos que fueron guardados junto con Paco a su tumba. ¿Quién fue el padre biológico de María de los Ángeles? ¿Por qué Flor no pudo simplemente mantener al bebé y criar a su hija en secreto? ¿Fue el padre biológico alguien del mundo del cine? ¿Fue alguien casado? ¿Fue alguien que Flor estaba protegiendo con su silencio? Las cartas de Flor no revelan la identidad del padre. Las cartas de Paco no revelan quién era. El detective Rogelio Mendoza nunca fue capaz de encontrar esa información, y probablemente nunca lo sabremos. Porque algunos secretos son tan profundos que incluso la verdad pública no puede alcanzarlos. Algunos secretos permanecen en las sombras para proteger a otras personas. Algunos secretos son sacrificios que una persona hace para proteger a alguien más que ama. Pero lo que sí quedó claro es que Flor Silvestre había estado protegiendo a alguien. Que el padre de María de los Ángeles era alguien que Flor quería proteger. Que incluso cuando la verdad salió a la luz, Flor se negó a revelar su identidad. Que Flor llevó ese secreto adicional a su tumba. Porque Flor Silvestre murió el 25 de octubre de 2010, a los 93 años. En su lecho de muerte, lo primero que pidió fue que María de los Ángeles estuviera a su lado. Y cuando María llegó, Flor le tomó las manos y le dijo algo que María nunca olvidaría. No importa cuántos años perdimos. Lo que importa es que finalmente, antes de morir, pude ser tu madre. Y te pido que me perdones por todos los años que no estuve. Y te pido que entiendas que hice lo mejor que pude. Y te pido que sepas que te amé cada día de tu vida, incluso cuando no podía estar contigo. María de los Ángeles continuó junto a su madre hasta que Flor cerró los ojos por última vez. Y aunque el viaje de Flor en esta vida había llegado a su fin, el legado que dejó apenas estaba comenzando. María de los Ángeles continúa viva. Continúa siendo la hija de Flor Silvestre, no solo en documentos, sino en el corazón. Ha dedicado los últimos años a trabajar con organizaciones que ayudan a personas adoptadas a encontrar a sus padres biológicos. Ha trabajado para exponer el sistema de adopciones clandestinas que permitió que cosas como lo que le sucedió a Flor continuaran sucediendo durante décadas. Ha transformado el dolor de su historia en propósito. Ha viajado por toda México dando conferencias. Ha trabajado con el gobierno para cambiar las leyes sobre adopciones. Ha ayudado a cientos de personas a encontrar a sus familias biológicas. Ha convertido el secreto que fue guardado durante 32 años en un movimiento social que busca exponer y terminar con los sistemas de corrupción que aún persisten. Los nietos de Flor Silvestre, los bisnietos de aquella mujer que fue leyenda,
Ahora crecen sabiendo la verdadera historia de su abuela. Crecen sabiendo que detrás de cada canción, detrás de cada película, había una mujer que estaba viviendo un sacrificio que el mundo nunca comprendió completamente. Crecen entendiendo que la perfección que ven en las pantallas muchas veces esconde un dolor que nadie puede medir. Crecen sabiendo que las historias que ven en las películas muchas veces son más simples que las historias que suceden detrás de las cámaras. Crecen sabiendo que sus ancestros eran seres humanos complejos, vulnerables y frecuentemente destrozados por sistemas que los obligaban a tomar decisiones imposibles. Y los documentos de Paco Malgesto permanecen en un archivo guardados, protegidos, como un testimonio silencioso de un hombre que eligió la lealtad sobre la verdad durante 32 años. Y probablemente hizo la decisión correcta en ese momento, porque la verdad, cuando sale a la luz de manera violenta, de manera impuesta, causa un daño que puede ser irreparable. Causa heridas que no se pueden sanar. Causa dolor que no se puede olvidar. Pero la verdad, cuando sale a la luz, cuando el tiempo es el correcto, cuando la persona que debería saberla está lista para escucharla, cuando la persona que debería saberla es la que está buscando esa verdad, transforma todo. Sana. Libera, restaura. Permite que las personas sean completas de nuevo. Permite que las madres sean madres de nuevo. Permite que los secretos dejen de pesar tanto. Si esta historia te ha removido algo adentro, si te ha hecho reflexionar sobre lo que significa ser madre, si te ha hecho pensar en los secretos que las mujeres cargan en soledad, si te ha hecho repensar sobre personas en tu propia vida que podrían estar guardando secretos devastadores, entonces demuéstramelo con un like. Tu apoyo me ayuda a seguir investigando y destapando las verdades que las familias mexicanas guardan en sus sótanos más profundos. Regálame ese like, porque sé que esta historia te llegó al corazón. Porque reconozco en tu lectura la sombra de alguien que entiende que detrás de cada familia, detrás de cada vida pública, siempre hay historias que nunca se cuentan completamente. Siempre hay secretos, siempre hay dolor, siempre hay decisiones imposibles que alguien ha tenido que tomar. Y suscríbete ahora. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana destapamos revelaciones que cambiarán la forma en que ves a las figuras que tanto admiraste. Porque cada semana te mostramos que aquellos que parecían ser leyendas intocables eran en realidad seres humanos complejos, vulnerables, atrapados en sistemas que los obligaban a elegir entre cosas que ninguna persona debería tener que elegir. No dejes que esta historia termine aquí. Compártela con tus hijas, con tus amigas, con esa mujer que entiende que detrás de cada sonrisa perfecta siempre hay una historia de sacrificio. Comparte esto con alguien que creció admirando a Flor Silvestre, porque ahora esa persona entenderá exactamente quién fue Flor, exactamente qué perdió, exactamente qué ganó cuando finalmente la verdad salió a la luz. Deja un comentario contándome, ¿alguna vez has cargado un secreto que te pesaba demasiado? ¿Alguna vez has conocido a alguien que guardaba una verdad devastadora para proteger a las personas que amaba? ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Paco Malgesto? ¿Habrías guardado el secreto durante 32 años? ¿O habrías encontrado una manera de revelar la verdad antes? ¿Crees que Flor Silvestre hizo lo correcto al dar a su hija en adopción? ¿O piensas que debería haber encontrado otra manera? ¿Has experimentado alguna vez la sensación de estar dividido entre lo que amabas y lo que necesitabas? No estás sola en esto. Millones de mujeres como tú han cargado con decisiones imposibles, con sacrificios que el mundo nunca reconoce, con secretos que nadie más entiende. Y esta es la razón por la que historias como la de Flor Silvestre importan. Importan porque nos recuerdan que la gente que admiramos, la gente que vemos en las pantallas, la gente que creemos que tiene toda la respuesta, en realidad estaba lidiando con cosas que nosotras también hemos tenido que lidiar. Soledad, dolor, la presión de elegir entre lo que amamos y lo que necesitamos. La presión de ser perfectas cuando por dentro estamos destrozadas. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos destapando las verdades que México necesita conocer. Las verdades sobre las familias que parecían perfectas pero que guardaban secretos en sus paredes. Las verdades sobre las mujeres que callaron por proteger a otros.
y sobre los hombres que las escucharon cuando nadie más podía. Las verdades que te mostrarán que la historia oficial es frecuentemente incompleta, y que la historia real, la historia humana, es siempre mucho más profunda, mucho más complicada, y mucho más digna de ser contada de lo que cualquier cámara de cine podría jamás capturar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y gracias por ser parte de esta comunidad de personas que entiende que los secretos, al final, siempre encuentran la manera de salir a la luz, porque la verdad, al final, siempre se abre paso. Y porque algunos secretos, aunque sean guardados durante 32 años, aunque sean guardados por personas leales y amorosas, aunque sean guardados con las mejores intenciones, finalmente necesitan ser revelados para que la sanación pueda ocurrir, para que los corazones rotos puedan volverse a unir, para que las madres puedan ser madres, para que los secretos dejen de pesar como cadenas,